Bueno, arrancamos con un nuevo video de función cuadrática. Para empezar, las funciones cuadráticas son un tipo de función que generalmente suele acompañar con un exponente al cuadrado o un término elevado al cuadrado, mínimamente. Tenemos acá en este caso una función que es la base, que es y igual a por x al cuadrado más bx más c. Dicha fórmula es la base de las funciones. Puede que nos encontremos con solo ax cuadrado más bx o ax cuadrado más c. Si ustedes entienden, a, b y c son números aleatorios, pero el término x se mantiene, como también el cuadrado. Mínimamente el cuadrado se va a mantener. En caso de no tener un término elevado al cuadrado, digamos que ahí no hablaríamos de una función cuadrática, sino otro tipo de funciones. Como tenemos el ejemplo de en la parte de abajo, tenemos tres ejemplos donde podemos apreciar que puede o no haber más términos. Digamos que ax cuadrado sería nuestro término cuadrático, bx nuestro término lineal y c el término independiente. Puede que uno o ambos no haya, pero mínimamente tiene que haber solo el término cuadrático. Si no hay, no es función cuadrática. Eso para recalcar. Como expliqué acá, tenemos los tres tipos de términos cuando se analiza nuestro término cuadrático o exponente al cuadrado, nuestro término lineal y nuestro término independiente. Y en este caso la y sería nuestra imagen o resultado de nuestra función, o sea, el valor que nos da. El análisis de una función cuadrática generalmente son parábolas que van desde un lado, llega hasta un extremo, lo que sería el vértice, y de ahí gira otra vez hacia el otro lado, siempre manteniendo la amplitud del trazo, o sea, de la línea. Generalmente son como un par. El vértice sería nuestro punto medio de nuestra función. Generalmente sería nuestro extremo finito, o sea, que tiene un número y un punto de coordenadas que se puede hallar, mientras que en el otro lado los dos extremos son infinitos, ya que tienen el infinito. En este caso, esta función cuadrática está representada por la siguiente fórmula: 2x al cuadrado más 4x menos 5 equivaldría a esta representación gráfica de la función. Tenemos en cuenta que los elementos de una función cuadrática, aparte de la imagen y los términos, también tendremos que hablar de los dominios, que son todos los valores que damos a x. En este caso también vemos el extremo de la función, que sería nuestro límite finito, repito, finito, o sea que llega hasta un cierto número que es el vértice, pero el otro tenderá a infinito, o sea, los dos extremos. También se lo conoce como vértice. Vértice se puede hallar, en otro video voy a explicar cómo encontrar un vértice, también las raíces, pero bueno, ahora también nos indica también otra cosa más, que no lo vieron en función lineal, que son la concavidad. Como vemos en los dos ejemplos, hay dos tipos de concavidades, positiva o negativa únicamente. Y eso dependerá principalmente por el término cuadrático de nuestra función. Si el término cuadrático es positivo, hablamos de una concavidad positiva. Si es negativo, nuestra concavidad va a tender negativo. Es como una asociación entre carita feliz o carita triste. Algunos la asocian así para recordar. Pero tengamos en cuenta de que nuestra concavidad también es un elemento para estudio, como también nuestras raíces. Como en la función lineal, en vez de tener un punto de corte al eje y, tendremos ahora dos. Y esto se puede encontrar con la, digamos, resolvente, que bueno, le voy a hacer un video de cómo aplicarlo. Pero antes de esto hay que tener en cuenta que la raíz es un punto donde atraviesa la función y corta el eje x. La cantidad de corte al eje x por parte de la función es igual a la cantidad de raíces. Únicamente en las cuadráticas generalmente vamos a encontrar mínimo 2, ni más ni menos. Puede que también haya 2 o nada, pero nunca va a haber 1 en este caso. Puede que nuestra función por la concavidad, si es negativa, no toque el eje y
y que nuestro vértice esté debajo de dicho eje. Pero bueno, la imagen y dominio, como expliqué, pero vamos a mencionar otra vez. Al hablar de dominio hablamos de los valores que toma X, generalmente son infinitos en este tipo de funciones, o sea que son todos los números reales, pero mientras en la imagen, tengan cuidado acá también, el resultado obtenido por la función le da un valor, o sea, un número a la X, o sea que al aplicar un número o inyectar un valor, este nos va a dar un número que, bueno, puede que nuestro valor tenderá infinito a un lado, pero el otro extremo va a tener sí o sí un número que no va a tender, va a ser un número concreto. Y ese número concreto será nuestra llamada vértice. Pero bueno, eso tengan en cuenta, que nuestra imagen no va a ser infinita. Va a ser infinita en un extremo, pero en el otro no. Que nos va a dar un número concreto que ese va a ser nuestra vértice, mientras que el dominio sí o sí va a tender a todos los números reales. Pero bueno, esto es lo que diferencia entre una lineal y una cuadrática. Tal vez suba otro video sobre asíntotas y aplicaciones de otras funciones, pero espero que esto les haya interesado también. Y algo más también en este caso es que si nuestra función no tiene un exponente cuadrado, como expliqué en la primera parte, o no está elevado a la 2, no sería una función cuadrática. Y esto lo menciono muchas veces para evitar confusión. Suele confundirse que nos den 4x menos 5 y algunos pueden interpretar que es una cuadrática, cosa que no. Incluso puede haber 2x elevado a la 3 más 4x. No, si no hay un término únicamente, si su mayor término no es un 2, no sería una función cuadrática. Por ende, puede que sea una lineal o otro tipo de funciones, pero eso a lo largo lo vamos a tener que ver. Pero bueno, eso también tengan en cuenta también para el estudio de funciones, que actualmente hay muchos tipos de funciones que son muy interesantes en este caso y que cada uno va, en cierta manera, va a depender también del estudio que ustedes le apliquen. Pero bueno, seguimos. También mencionar que las funciones cuadráticas son muy importantes ya que están en la segunda parte de muchos estudios. Es lo consiguiente al estudio de funciones. Función cuadrática y función lineal son las primeras funciones que suelen ver muchos, en especial los de bachiller y técnico para ingreso también. Y que hay otras que son más complejas y con más análisis, pero con esto tendrían las bases básicas para poder estudiar una función. Pero bueno, agradezco su visita y les deseo buena suerte, chicos.